Bien, jóvenes. Ok, acá está el instructivo de aprendizaje de matemática número que corresponde a la quincena número 2. ¿Ya? Este es cierto, recuerden que va desde, como les había dicho antes, desde el 28 al 29 de mayo, o sea, del 18 al 29 de mayo. eh, por lo tanto, el lunes en la tarde, ¿cierto? Fue compartido en redes sociales para que ustedes lo estuvieran. Bueno, mi correo de contacto, ¿cierto? Ahí lo tienen y además más tarde les vamos a dejar el de la tía Eka para que también puedan realizarle consultas a ellas. ¿Ya? Bueno, en esta oportunidad el objetivo de aprendizaje continúa siendo el mismo, ¿ya? En donde vamos a utilizar ciertas operaciones de multiplicación y la división con los números racionales en el contexto de la resolución de problemas y representándolos en la recta numérica y también involucrándolos en diferentes conjuntos numéricos, ya sea fracciones decimales y número entero. Y en base a este último punto, ¿ya? En donde nosotros vamos a realizar la actividad de hoy, que se refiere a la representación o representar, ¿cierto? Un número decimal como fracción, cómo transformar un número decimal a fracción. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿cierto? Vamos a estar revisando los dos libros. Ya tenemos el libro del estudiante que está disponible en este enlace, aquellos que no lo tengan físicamente y lo quieran tener en su computador. Y tenemos, ¿cierto? El cuaderno de actividades que también va a estar, ¿cierto? En esta dirección. ¿Ya? Y lo pueden descargar desde ahí. Bueno, recordad que si tienen dudas, ¿cierto? Lo pueden hacer a mi correo institucional, ¿cierto? Cuando realicen estas dudas, ¿cierto? Les sugiero que ojalá coloquen una fotografía del ejercicio que quieran desarrollar, ya que así para mí es más fácil poder eh, darle una respuesta más rápida, ya que muchas veces no ando con el libro a mano, entonces entre buscar el libro, prender el computador, me es más fácil, ¿cierto?, revisar desde el celular la fotografía con el ejercicio, ver si que está bien o está malo, o aclarar las dudas que ustedes tengan en ese momento. Ya va a ser mucho más rápido la respuesta. Bueno, la actividad, ¿cierto?, sí, lo descarga de ese enlace. En todo caso, hasta hoy día había plazo, hasta las 2:30 para retirar el texto desde el colegio, que estaban en el colegio los textos. Ya había plazo el viernes pasado, ayer lunes, no, ayer lunes y martes fue el plazo para retirar los textos. Ya, así que bueno, lo descarga desde ahí y ahí puede ir revisando todo. Ya, en todo caso, con el video que les voy a hacer ahora, pueden revisar el video y ahí mismo van a poder tener el texto básicamente para que puedan ir viendo el video y van sacando al tiro los ejercicios si es que los quieren desarrollar. Ahora, el desarrollo de los ejercicios lo hacen directo al cuaderno si es que no tienen el libro, lo hacen en el libro si es que lo tienen y luego me mandan una fotografía del libro o del cuaderno con los ejercicios resueltos. Ya no hay problema en eso para que tampoco no se compliquen tanto ya al momento de la entrega. Bien, y obviamente realice la actividad, ¿cierto?, en un lugar tranquilo, con harto espacio, ¿cierto?, para que puedan concentrarse y puedan resolver sus actividades y obviamente participar de estas instancias, ¿cierto?, de clases virtuales para que puedan acceder, ¿cierto?, al momento de poder realizar la actividad. Si lo hace la actividad, se les va a acumular con todas las guías que tiene antes y cuando lleguemos a clases presenciales yo les digo, ya chicos, vamos a realizar un catastro de las que entregaron la guía, los que entregaron la guía las voy a tener revisadas y los que no entregaron la guía las voy a tener que revisar en ese día. Y si no las tiene, ahí vamos a tener cierto problema. ¿Ya? A ver, eh, para enviar, ¿cierto?, la guía, como estamos trabajando en el libro, es importante que ustedes puedan eh, entregar la guía mediante texto, o sea, mediante foto, que es como lo más fácil, ¿cierto? Sacar una foto del libro y enviarla. Ahora, el que puede, la puede escanear y lo puede enviar, ¿cierto? Pero es más fácil eh, tener el texto listo y que yo ya lo haya recibido y lo haya revisado, porque es mucho más fácil, ¿cierto? A la hora de poder eh, o sea, sí, hay recuerden que hay fechas límites para poder entregar las actividades, que es para que ustedes no se vayan atrasando, ya que es durante la quincena. Ya, por ejemplo, las actividades de la semana pasada correspondían a la quincena 1 y el plazo como que entre comillas se terminó. Pero aún así hay estudiantes que me siguen enviando las actividades pasadas,
Entonces igual yo las voy revisando y obviamente ahí la idea es que el plazo que se da es para que ustedes no se le acumulen con otros contenidos, ya que no se acumulen con otras guías. ¿Ya? Ahora, el Daniel tiene que descargar, ¿cierto? El libro desde el enlace desde el PDF. ¿Ya? Ahora, si no puede descargarlo, yo más tarde le coloco en el chat el link del libro para que pueda descargarlo igual. Mientras se pueda concentrar, todo bien. Bueno, ahí la tía casi cierto puso los enlaces, así que muchas gracias. Ok, ahora, instrucciones para desarrollar la actividad. Sí, ese es el libro. Bien, ojo acá. Dice que tienen que leer las páginas 24, 25 y 26. Tienen que analizar, ¿qué pasó? Analizar los ejemplos de la página 25 y tienen que analizar las definiciones que están en las páginas 24 y 26 del texto del estudiante. ¿Ya? Esa es la actividad 1. Solamente leer y analizar. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Luego, en la página, o sea, la actividad número 2 dice realiza los ejercicios de las páginas 18 y 19 del cuaderno de actividades. Y la tercera instrucción es que ustedes revisen el enlace que yo les voy a enviar al correo institucional, que va a ser la próxima semana, y van a tener que responder a una autoevaluación, que yo les voy a enviar ahí. ¿Ya? Ahora, cuando revisen este correo, ya yo se lo voy a enviar aproximadamente la próxima semana, día miércoles, jueves, ¿ya? Y van a tener que responder, tienen que hacerlo desde el correo institucional, ¿ya? Para que ustedes puedan eh, estar atentos a ese correo, ya que muchos entran desde sus correos personales, ¿ya? A ese correo personal yo no voy a enviar nada, solamente lo voy a enviar al correo institucional, ¿cierto? De cada uno de ustedes, ¿ya? Así que para que lo tenga a mano. Bien, entonces ahora vamos a pasar, ¿cierto? A desarrollar la actividad 1, que es leer estas 3 páginas, ¿cierto? Y analizar los ejemplos y las definiciones de estas dos, ¿ya? Y luego vamos a echar un vistazo rápidamente de los ejercicios que ustedes tienen que resolver en las páginas 18 y 19 del cuadernillo. Bien, entonces ahora yo creo que el Daniel ponga atención para que pueda entender lo que vamos a revisar. Bien, ahora, para esta quincena vamos a revisar, ¿cierto? Lo que son las fracciones y los números decimales, ¿ya? Vamos a ver de qué manera, ¿cierto? Podemos relacionar estos números, ¿cierto? Para poder tener eh, ahí sí, ya sí, ahí sí se ve bien. Fracciones y números decimales, en donde vamos a revisar, ¿cierto? Cómo es que nosotros vamos a relacionar estos números, ¿ya? Eh, y vamos a obtener ciertos datos de cómo escribirlos como fracción, ya que es mucho más fácil eh, poder revisar y realizar trabajar con fracciones a que trabajar con números decimales, ¿ya? Aunque no lo crean. ¿Se escucha el resto bien? Sí, ya. Quizás Guillermo tiene algún problemita en el computador o en el celular. Ya, ok, gracias chicos. Bien, ahora, eh, cuando nosotros tenemos números racionales, ¿ya? Si nosotros observamos este cuadrito verde, vamos a tener eh, estos racionales decimales van a ser en realidad son 3 tipos, ¿ya? Tenemos el finito, ¿ya? Que es el número que termina, ¿ya? Por ejemplo, acá dice 1.58. Vamos a tener infinitos periódicos, ¿ya? Que así se denomina el segundo, infinito periódico, que es aquel que se repite de manera infinita, pero se repite siempre lo mismo.
entre comillas, ¿cierto? Por ejemplo acá 0,12, 12 y punto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que va a ser 0,12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 y eso de manera infinita. Ahora, como yo no puedo escribir un número tan largo, lo que yo hago es abreviar este número utilizando una rayita que se llama periodo, ¿ya? Y esta rayita me va a indicar de que este 12 que está acá es el que se va a repetir de manera infinita, ¿ya? Entonces cuando yo me encuentro con un número con rayita y donde la rayita está después de la coma, significa que este es un número periódico, ¿ya? Y la interpretación que yo debo hacer es que este número a, se va a repetir infinitas veces, infinitamente, en lo que tenga dentro de la rayita, ¿ya? En lo que esté debajo de la rayita. Si la rayita abarca un número, por ejemplo, fuera sido 0,1 periódico, hubiera sido 0,11111. Si el periodo tiene tres números, son los tres números los que se van a repetir infinitamente, ¿ya? Y ese es como el segundo número, ¿cierto? Que nosotros nos vamos a encontrar. Ahora, para el tercero, es el número decimal infinito semiperiódico, ¿ya? Y este semiperiódico, la diferencia con el otro es que va a haber un numerito antes desde que se comience a repetir eh, la serie, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos el 0,577777777. Entonces podemos observar, ¿cierto?, que acá el periodo va a ser el 7, porque es el número que se va a repetir. 77777. ¿Ya? Ahora, pero tenemos en la parte decimal otro numerito, ¿cierto?, que no se repite, que es el 5. ¿Ya? Y este numerito 5 lo vamos a llamar, ya, ok, quizás sea la conexión, chicos, pero cuando revisemos, ¿cierto?, el video, como se está grabando desde mi pantalla, no se va a ver pegado, ¿ya? Así que igual en todo caso avísenme nomás cualquier cosita y yo vuelvo atrás un poquito para volver a explicar, ¿ya? A ver, entonces habíamos dicho, ¿cierto?, que los infinitos semiperiódicos, la diferencia con el otro es que nosotros cuando tengamos que analizar nuestro, nuestra parte decimal, nos vamos a percatar de que ya no va a haber solamente un periodo, sino que va a haber un periodo y un anteperiodo, ya que es un numerito que no se va a repetir. En este caso de acá, ¿cierto?, tenemos el 0,577777, en donde el 5, ¿cierto?, que no se repite, va a ser el anteperiodo, y el 7 va a ser mi periodo, ¿ya? Ahora, todos estos dos números especialmente, cuando yo quiero realizar una operación matemática, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división, se me va a complicar mucho cuando yo quiera trabajar con números que estén de esta forma. Y va a ser necesario poder transformarlos a fracción para luego poder resolver, ¿ya? Por eso es cierto, importante que nosotros podamos ver esto, ¿ya? Y esto es bueno que lo aprendan porque lo van a ver en primero medio, lo van a ver en segundo medio, en tercero medio, y es importante que aprendan a hacer el proceso de transformación para cuando sea más adelante, ustedes lo puedan hacer sin ningún problema y se acuerden de esto, ¿ya? Así que es muy importante, ¿cierto?, esto que vamos a ver a continuación. A ver, veamos a ver los ejemplos que aparecen acá. Vamos a ver los tres tipos de decimales. Vamos del finito, el periódico y el semiperiódico. Y vamos a transformar y vamos a aprender a transformar, ¿ya? Por ejemplo, representa como fracción y número mixto el dato correspondiente a la distancia que aparece en la pantalla del smartwatch. Ya, si nosotros volvemos atrás, ¿cierto? Había una situación en donde había una persona corriendo, ¿cierto? Y aparecían datos en su smartwatch, ¿cierto? Donde había frecuencia cardíaca, había duración, velocidad de tiempo y distancia. Y nos piden que la distancia, ¿cierto?, que es 13,42, la transformemos en fracción. Entonces, volvemos al ejercicio y vemos que la distancia es 13,42. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el ejercicio, que es aquel que está acá, vamos a tener que revisar los pasos. El paso 1 para poder transformar de un decimal a una fracción es escribir en el numerador el número que está
como decimal, pero como si no tuviera coma, ¿ya? O sea, es como que si yo borrara mi coma, imaginariamente, y le pusiera el número tal cual como está acá. En este caso sería 1342. ¿Ya? Y ese número tiene que ir en el numerador. ¿Ya? Y en el denominador yo voy a colocar un 1 siempre, cuando sean números finitos, y después del 1 voy a contar cuántos números tengo después de la coma. ¿Ya? En este caso tengo el 4 y tengo el 2. ¿Ya? Ahora, como tengo dos números después de la coma, voy a escribir dos ceros. ¿Ya? O sea, escribo un 0 por cada número que tenga después de la coma. Ahora, en este caso, ¿cierto? Como son dos números, escribo 00, que sería 100. ¿Ya? Y lo que tenemos hasta acá corresponde, ¿cierto? A nuestra transformación. ¿Ya? Si se fijan, es un solo paso. Es tener 13,42, lo transformamos a fracción y me queda 1342 partido en 100. ¿Ya? Eso sería la primera transformación. Ahora, cuando yo quiero continuar el ejercicio, ya porque hasta acá, ¿cierto? Estaría como entre comillas listo. Yo ahora puedo simplificar la fracción. ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan, dividieron por 2. Si uno divide 1342 dividido 2, me da 671. Y si uno divide por 2 el 100, me va a dar 50. Por lo tanto, acá está ¿cierto? Simplificando nuestra fracción. Y como nos estaban pidiendo que también escribiéramos el número mixto, recordemos que para escribir números mixtos tenemos que dividir, ¿cierto? El numerador con el denominador y vemos que el 50 cae 13 veces y sobra 21. Por lo tanto, nuestro número mixto va a ser 3 enteros, 21 cincuentaavos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. A ver, cuando nosotros vemos acá una pequeña ayudita, dice, para representar una fracción como un número mixto, dividimos el numerador por el denominador y el cociente correspondiente es la parte entera, como lo que yo les había comentado, ¿cierto? O sea, el 50 cae 13 veces en el 671, por lo tanto ese 13, que es como mi resultado, es lo que nosotros vamos a considerar como el número entero, ¿ya? Y el resto, ¿ya? Va a ser el numerador, que es lo que me va a sobrar, que es 21, y el denominador, ¿cierto? Es el que se mantiene, ¿ya? Eh, Bien, y también, ¿cierto? Se puede considerar que el 13,42 van a ser 3 enteros, 42 centésimos, y el 42 centésimos también se puede transformar a número, eh, a número de fracciones. Bien, ahora, esta representación es la más fácil que vamos a tener de las tres, ¿ya? Por eso es importante que vayan colocando atención, ¿ya? Y después se ponen de acuerdo para jugar. Ahora, cuando tenemos, ¿cierto? Que transformar de numerador de finito a fracción, simplemente colocamos, ¿cierto? El número como corresponde y lo dividimos, ¿cierto? Por la cantidad de ceros que haya después de la coma. En el caso de este ejercicio, hubieron dos espacios después de la coma, entonces colocamos dos ceros y forma un 100. En caso que hubieran tres números después de la coma, colocamos tres ceros y formaría un 1000. ¿Ya? Y si por último hubiera un número después de la coma, coloco 10. ¿Ya? Eh, sí, es 23, 24 y 25. Pero esta página esta es la página 25, por si acaso. Ok, atención acá. Número 2. Tenemos decimal periódico. ¿Ya? Este decimal periódico ya cambia todo. ¿Ya? Dice que debo representar el número decimal menos 1,27 periódico como una fracción. ¿Ya? Y acá, cuando yo tengo que transformar, ¿cierto? Este número, acá yo tengo que verificar varias cosas. Primero, ¿de qué decimal se trata?
en este caso, como es periódico, yo sé lo que voy a tener que hacer, ya que es como un procedimiento que está preestablecido. En este caso, cuando yo tengo un negativo, en este caso menos 1,27 periódico, el menos yo lo dejo fuera. ¿Ya? Yo me olvido del menos. ¿Ya? Y lo debo dejar reservado para utilizarlo en mi resultado. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a tener que hacer. Ahora, cuando yo tengo que transformar este número, si nosotros observamos, ¿cierto?, del menos 1,27 periódico, lo que tenemos que hacer es escribir en el numerador todo lo que corresponde a este número como si no tuviera ningún adorno. ¿Ya? Yo le quito la coma, yo le quito el periodo, le quito la rayita, le quito todo y formo un número entero. ¿Ya? Ahora, si yo le quito al menos 1,27 periódico todos sus adornos, me va a quedar el número 127. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que comprender. ¿Ya? Y yo cuando tengo este número, lo que voy a hacer es, ¿cierto?, sacarle todos los adornitos, ¿cierto?, la rayita, la coma, todo, y voy a formar el número 127. Cuando yo tengo este número 127, lo escribo en mi numerador, lo escribo arriba, y les debo restar lo que está a la izquierda de la rayita. ¿Ya? Le restamos todo lo que está a la izquierda de nuestro periodo. ¿Ya? En este caso le voy a restar el 1. ¿Ya? Y me va a formar siempre una resta. Entonces acá me va a quedar, ¿cierto?, 127 menos 1. Y luego lo resuelvo y me da 126. Y ahí tendría listo mi numerador. Ahora, para el denominador ya no voy a ocupar ceros, ¿ya? Ni unos ni ceros, sino que lo que voy a ocupar son 9. Sí, se le resta 1. Sí, y se le resta 1, ojo, se le resta 1, ya no menos 1. Ya, recordemos que el menos nosotros lo reservamos para el signo del resultado. ¿Ya? Se le resta 1 solamente, para que no se confundan y no vayan a formar aquí un enredo con el tema de los signos. ¿Ya? Ese menos yo me olvido de que hay un menos ahí. ¿Ya? Y me acuerdo en el resultado. ¿Ya? Ese menos es como lo que se va transformando acá. Si ustedes se fijan, el menos se mantiene, se mantiene, se mantiene, hasta el final. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos es un 127 positivo y que se le resta 1. Y me queda 126. Ahora, en el denominador, importante, en el denominador yo lo que voy a hacer es contar cuántos números hay debajo de la rayita. Ya, en este caso tenemos dos cifras. Ya tenemos un décimo y un centésimo. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero sacar el denominador, cuento. Tengo una cifra, dos cifras. Y por cada cifra que yo tenga, vamos a escribir un 9. ¿Cierto? Entonces tengo un 9, un 9. Por lo tanto, va a ser un 99. Si yo tuviera tres cifras en el denominador, coloco 999. Si yo tengo una cifra bajo nuestra rayita, vamos a tener solamente un 9. Entonces, dependiendo de la cantidad, ¿cierto?, que, que tenga eh, nuestra parte periódica, va a ser la cantidad de 9 que yo voy a escribir en el denominador. Entonces, en este caso, yo puedo resolver ahora. Me va a quedar 127 menos 1, que es 126, y el 99 se va a mantener. Y aquí nosotros ya tendríamos listo nuestro ejercicio. ¿Ya? En el menos 126 partido del 99. Bien, ahí estaría como listo. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben, una fracción, ¿cierto?, debe escribirse lo más simplificada posible. Por lo tanto, ¿cierto?, en este caso, lo que hace en el ejemplo es simplificar. ¿Ya? Entonces acá simplificó por 9, ya que es lo que está haciendo acá, ¿cierto? Y dividió el 126 por 9, que le dio 14, y simplificó el 99 por 9, que le dio 11. Por lo tanto, el resultado final, ¿cierto?, quedó menos 14 onceavos. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que esto está bien o está mal? ¿Ya? O, por ejemplo, para ver si el resultado estaba correcto. ¿Ya? La forma de comprobar un resultado haciendo este ejercicio es dividiendo. Por ejemplo, si ustedes dividen el 14 dividido 11, les tiene que dar 1,27 periódicos. O sea, 1,27, 27, 27, 27, 27. ¿Bien? Entonces, siempre en los tres resultados, ¿cierto? Ya sea uno finito, ya sea uno periódico, como el que tenemos acá,
y un semiperiódico, que es el que vamos a ver a continuación. La forma de comprobar que lo que ustedes hicieron está bien es dividiendo, ¿ya? Entonces ustedes después dividen y si les da el mismo resultado que tienen en un comienzo es porque está bien hecho. Si les da un resultado distinto es porque hay algo malo, ¿ya? Así que eso para que lo tengan siempre en cuenta, ¿ya? Y por último tenemos este famoso número semiperiódico, ¿ya? El semiperiódico, como su nombre lo indica, va a tener dos partes, ¿ya? En la parte decimal, que es el periodo y el anteperiodo. Ahora, lo primero que vamos a hacer para hallar su parte fraccionaria eh, es lo siguiente. Bueno, escribimos el 0,83 como si fuese un número entero, ¿ya? Si este número fuese entero, eh, le tengo que quitar la coma y le tengo que quitar el periodo, que es la rayita que está arriba. Y me va a quedar el número 83, ¿ya? Ah, había una duda después de tanta cosa. Arriba quedó 11 porque simplifiqué. Ya dividí el 99 en 9 y ahí me quedó 11. Ahí. Entonces, eh, como les iba diciendo, acá el proceso es bien similar al de el periódico, el número decimal periódico, ¿ya? Cuando yo tengo que transformar este decimal a fracción, yo lo que debo hacer es colocar este número 0,83 como si fuese un número entero, ¿ya? Ahora, si yo le quito todos los adornos, el número quedaría en 83, ¿ya? Ahora, lo que debo hacer acá es restar lo que está a la izquierda de la rayita, ¿ya? Lo que está a la izquierda del 3, ¿ya? Ojo acá, ¿ya? Para que ustedes vean la diferencia, ¿cierto? Del otro, ¿ya? Porque acá, si ustedes se fijan, hay numeritos que no se repiten antes. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es mirar el 0,83, hacer una línea imaginaria y restar lo que está a la izquierda del periodo. Ahora, en este caso es el número 8. Por eso yo voy a restar 8 y no voy a restar 0, ya como en el ejemplo anterior, sino que yo resto lo que está a la izquierda de lo que se está repitiendo. Entonces me va a quedar 83 menos 8, que es 75, y en el denominador va a... sí, sí, lo que pasa es que yo siempre resto lo que está a la izquierda de la rayita, ¿ya? Eso es, ¿ya? Independiente que la rayita esté después o la rayita esté antes, como en el ejemplo 2, ¿ya? Sino que eso va a ser siempre como de la misma manera. Ahora, como yo resto, ¿cierto? En este caso me da 75, pero en el denominador, acá, ¿cierto? Tengo que escribir 9, porque ya sabemos, ¿cierto? Que cuando tenemos... Es que en el caso de que sea 0, y el número al tiro con rayitas, se le resta 0, ¿ya? Si lo que está a la izquierda de la rayita es un 0, se le resta 0, ¿ya? Si hay un 1, se le resta el 1. Si hay un 2, se le resta el 2. Si hay un 0, se le resta 0, ¿ya? Pero eso va a depender en la parte de los periódicos. Y en los semiperiódicos yo debo restar lo que está a la izquierda de la coma, o sea, de la rayita, de mi periodo. Ahora, para poder contar nuestro, nuestro denominador, para poder determinarlo, yo debo contar lo siguiente. Por cada numerito que esté debajo de la rayita, debo colocar 9, ya que eso lo vimos del ejemplo anterior. Entonces, como bajo la rayita hay solamente un número que es el 3, voy a colocar un 9. Y por cada número que esté entre la coma y la rayita, en este caso nuestro anteperiodo, yo voy a
voy a escribir ceros. Entonces, por el 3 voy a escribir un 9 y por el 8 voy a escribir un 0. ¿Ya? Y ahí voy a formar el 90. ¿Ya? De ahí vamos a ver, ¿cierto? Otros ejercicios así como ejemplo para que veamos cómo lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Y en este caso me quedaría 83 menos 8, que sería 75, partido al 90. ¿Ya? Y ahora que este ejercicio ya está listo, ya porque esto sería como nuestro resultado oficial, 75 partido al 90, yo ahora puedo simplificar. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Puedo ir simplificando por 5, puedo ir simplificando directo, ¿cierto? O simplifico por 15 y me va a dar directo. Y me va a quedar 5 sextos. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Para poder luego representarlo, ¿cierto? Como un número decimal nuevamente, yo divido 5 partido en 6 y me va a quedar 0,8333333 y me voy a dar cuenta que está bien hecho. O si yo divido 75 partido en 90, también me va a dar 0,83333 y va a ser un número equivalente porque recuerden que tenemos un signo igual. Bien, ahora, la instrucción del ejemplo 3 era representar en la recta numérica. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que ubicar ese número en la recta numérica. Entonces, para eso, ¿cierto? Nosotros lo dividimos y encontramos que el número era 5 sextos. Y para ustedes colocar un 5 sextos en la recta numérica no hay mayor dificultad, ¿cierto? Ya que recordemos que cuando nosotros ubicábamos en la recta numérica, teníamos que fijarnos, ¿cierto?, en qué numerito está dividida, o sea, en cuál va a ser el denominador de nuestra fracción, y son la cantidad de espacios que nosotros vamos a tener para ubicar el 1. O sea, el 1 lo ubico a 6 espacios. Y voy a contar 5. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tengo, ¿cierto?, mi 5 sextos. ¿Ya? Entonces, un número que se ve tan complicado como el 0,83 semiperiódico, voy a poder ubicarlo en la recta numérica sin ninguna dificultad si es que yo lo transformo a una fracción. ¿Ya? Y ahí lo voy a ubicar de una manera exacta. Si yo no lo transformara en fracción, me costaría demasiado poder ubicarlo de manera exacta. ¿Ya? Porque recordemos que estos son números que son infinitos. Bien, entonces esa es como nuestra mayor tarea. ¿Ya? Entonces, para recapitular, tenemos tres ejemplos. Un ejemplo de un decimal finito, en donde se escribe el número y se divide por unos y ceros. El decimal periódico, en donde se escribe el número, se le resta lo que está a la izquierda del periodo y se divide por nueves, dependiendo de la cantidad que tenga de números en el periodo. Y un ejemplo 3, en donde tienen que escribir el número sin ningún adorno, restar lo que está a la izquierda del periodo, que en este caso es la parte entera y la parte del semiperiodo, y se divide con nueves y ceros dependiendo de la cantidad de periodo y de anteperiodo que tenga en cifras. ¿Ya? Eso es como un resumen de los tres ejemplos que nosotros vamos a ver. Ahora, como resumen, ya tenemos lo que aparece en esta última página. Para representar una fracción como número decimal, ¿cierto? Ojo, eso es al revés. De fracción a número decimal, tenemos que dividir el numerador por el denominador de la fracción. ¿Ya? Si yo divido el numerito de arriba con el numerito de abajo, tengo que el resultado va a ser mi número decimal. ¿Ya? Para representar un número decimal como fracción, tenemos que considerar lo siguiente. Para los finitos, ¿ya?, el numerador va a ser el decimal sin la coma. Y el denominador va a ser el valor de una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Que era lo que yo les dije anteriormente que corresponde a mi ejemplo 1. ¿Ya? Cuando yo tengo un infinito periódico, al número, ¿cierto?, se resta entre el número decimal sin la coma y la parte entera de él, y el denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, que es el ejemplo 2. Y en el semiperiódico es la resta entre el número decimal sin coma y el número que está antes del periodo sin la coma, ¿ya? Y el denominador es un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos 0 como cifras tenga el anteperiodo. Y aquí tenemos, ¿cierto?, en este cuadrito resumen, los tres ejemplos que vimos nosotros anteriormente en la página. Bien. Ahora, cuando... ¿Cierto? Ya. Entonces, en nuestro instructivo, la instrucción era esa, ¿ya?
poder analizar estas páginas, leerlas y poder ver los ejemplos que tenemos acá. ¿Ya? Y estas actividades de acá, ¿cierto? Que no están propuestas como tarea, ¿ya? Las pueden resolver, ¿cierto? Antes de, como práctica, ¿ya? Ahí tienen que representar, ¿cierto? Cada número decimal como, o sea, bueno, cada fracción como decimal y cada decimal como fracción, ¿ya? Según corresponda. Ahora, eso era la actividad 1, ¿cierto? Leer las páginas 24, 25, 26, analizar los ejemplos de la 25 y las definiciones de la 24 y la 26. Ahora, pasemos a la segunda actividad, que es realizar las actividades de los ejercicios de las páginas 18 y 19, que esto lo vamos a ver rápidamente para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer y luego, ¿cierto? La otra semana verla. Fracciones y números decimales. En el ítem 1, ustedes tienen que representar cada fracción como un número decimal, ¿ya? O sea, tienen que dividir el numerito de arriba con el numerito de abajo y el resultado lo escriben acá en el cuadrito, ¿ya? Y en esta línea, ustedes tienen que escribir si es un decimal finito, si es un decimal infinito periódico o si es un decimal infinito semiperiódico. Les va a dar uno de los tres resultados, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en el texto, ¿cierto? Qué significaba cada uno de ellos para que también puedan tenerlo en consideración y recordarlos. Pero solamente aquí se divide y después se identifica para clasificar qué tipo de número es. En el segundo ítem, ustedes tienen que transformar el decimal, ¿cierto? Acá tienen decimales finitos, acá son los infinitos periódicos y acá los infinitos semiperiódicos, los tres últimos, y tienen que escribir la fracción que corresponda de cada uno de ellos. Para ello tienen que ver los ejemplos 1, 2 y 3 de la página del texto del estudiante para que sigan el ejemplo y lo puedan desarrollar. En la tabla de la 3, ustedes tienen que identificar qué tipo de decimal es. ¿Es un decimal finito? ¿Es un infinito periódico? ¿O es un infinito semiperiódico? Y ahí ustedes tienen que ir analizando, ¿cierto?, las tablas de lo que aparece acá y luego tienen que representarlo como fracción. Tienen que identificar y transformar. ¿Ya? Es como una unión, ¿cierto?, entre las actividades anteriores. Y en la última página, que es la 19, ¿cierto? Tienen que reemplazar, bueno, aquí tienen que reemplazar y resolver, ¿cierto? Reemplazamos el valor de x y reemplazamos el valor de y lo sumamos. O sea, sumamos 0,7 más un quinto. Pero para poder sumar un decimal como una fracción, me conviene más transformar el decimal a fracción y luego realizar la suma de las dos fracciones, ¿ya? Entonces, la actividad es sumar estos dos números, se coloca el resultado acá. Restar estos dos números, colocamos el resultado en el segundo cuadrito. Y multiplicamos estos dos números y colocamos el resultado en el tercer cuadrito. Recordemos que las operaciones con fracciones ustedes las vieron el año pasado, ¿ya? Donde vieron la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿ya? Para que recuerden un poquito, ¿cierto? Y lo puedan resolver. Y con esos tres números, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo transformar los decimales de la x a fracción y luego resolver, ya que va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, hacerlo. Bien. Bueno, en la 5 tenemos, ¿cierto?, un ejercicio de aplicación, donde ustedes tienen que leer, ¿cierto?, analizar. Si quieren, hagan el dibujito, ya que es mucho más fácil. Y luego ver y resolver, ¿cierto?, la actividad, ya que es aplicada a conocimientos de la vida cotidiana. ¿Ya? Y por último, bueno, y en las 6, verdadero y falso, ustedes tienen que verificar, ¿cierto?, si es que es verdadera cada una de las afirmaciones o si es que es falsa y la justificación, ¿cierto?, en caso de que sea falsa. ¿Ya? Y por último, ¿cierto?, tenemos una última actividad, ¿cierto?, la número 7, en donde tenemos otra situación cotidiana, ya en donde tenemos que 4 jóvenes se preparan para participar en una prueba de relevo 4%, donde aquí aparecen los tiempos y les pregunta por el promedio de tiempo. Ya recordemos que el promedio de tiempo se calcula sumando todos los números y dividirlos por 4, es como sacar sus notas. ¿Ya? Dígame, Leila.
Sí, sí, terminando esto voy a subirlo y les voy a enviar a su correo institucional el link, ya para que lo puedan revisar y lo puedan ver de nuevo. Bien, ya. Y aparece, bueno, calcular el promedio, ya que es sumar todos los términos, en este caso todos los tiempos y dividirlo por 4. Y em, si la Si es que, y acá, bueno, si la marca actual es de la prueba es de 44,75 segundos en total y la diferencia para alcanzarla se distribuye de forma equitativa, bueno, ahí tienen que restar, ¿cierto? El total de esto menos el 44,75, la diferencia se divide en 4 para ver cuánto tiempo debe hacer cada uno en su carrera respectiva, entonces ahí tienen que sumarle la diferencia a cada uno para poder tener el tiempo que debe tener, ¿ok? Eh, Bien, ahora, recordemos acá. Lean bien lo que dice aquí en las instrucciones generales, ya porque acá aparece todo. Dice, la entrega de la actividad resuelta debe ser enviada a mi correo de contacto durante el periodo descrito arriba. O sea, para esta actividad, el tiempo que ustedes tienen para desarrollarla es desde el 18 al 29 de mayo. ¿Ya? Y yo, ¿cierto? Y acá está mi correo de contacto. Y acá sale que puede ser la fotografía, ¿cierto? Y yo les dije en un comienzo que podían ser también las actividades resueltas en su cuaderno, ¿cierto? Si es que no tienen el libro como para poder determinar, ¿cierto? Y hacer el desarrollo, ¿cierto? De la actividad. Ahora, en el cuaderno de ejercicio se puede hacer sin ningún problema, ya que tienen el espacio. ¿Ya? Pero aquel que encuentra que es muy poco espacio lo puede hacer perfectamente en su cuaderno. Bien, así que eso sería hasta ahora, ¿ya?